Ya. Muy buenas tardes, queridos alumnos. Yo soy el doctor La Rosa, botonero José Luis. Vamos a dar inicio a nuestra clase teórica de hoy día, que nos corresponde a la clase de lo que es la familia Paramyxoviridae. Aquí vamos a ver varios virus, entre ellos lo que debemos estudiar, sarampión en primer lugar. Después parotiditis, después vamos a ver clase de togavirus, que es rubiola, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo las láminas un poquito extenso, porque vamos a ver también en esta clase algunos aspectos importantes de los virus oncogénicos, para ver ya de una manera global lo que yo tenía en teoría para ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces la clasificación de los virus exantemáticos, como lo hemos llamado nosotros, porque son virus que producen lesiones en la piel. Y lógicamente cuando vemos a un niño con lesiones exantemáticas, entonces tenemos que hacer una diferenciación de diagnóstico, ¿no? Porque no solamente rubiola, no solamente sarampión pueden producir exantemas, sino hay una gran variedad de virus, como están ustedes viendo ahí, ¿no? En la lámina, que pueden producir estas lesiones exantemáticas. Herpesvirus, adenovirus, picornavirus, parvovirus, togavirus, paramyxovirus, que es la clase de hoy día que vamos a hacer, posvirus, papovavirus, arbovirus, virus de hepatitis, retrovirus, entre otros virus que también pueden producir estas lesiones exantemáticas. Y hay que hacer alguna diferenciación, porque hay algunos exantemas que se pueden ir acompañando de otros tipos de lesiones. Por ejemplo, exantema más petequias, ¿no? Más lesiones petequiales. Aquí tenemos a los virus, ecovirus 479, son tipos de virus eco. El virus Epstein-Barr, también el virus de hepatitis. Habría un virus atípico de sarampión, Coxsackie A9, virus respiratorio sincicial, rubiola, dengue, entre otros también. Y el otro grupo de lesiones exantemáticas con lesiones vésico-ampollosas, ahí tenemos al herpes simple, el herpes zóster, la enfermedad mano-pie-boca, que se refiere al virus Coxsackie A16. Vean ustedes entonces, jóvenes, estudiantes, que aquellos que quieren, que mañana más tarde van a querer, lógicamente, ser pediatras, ¿no es cierto? Estas lesiones se ven mucho más en pediatría, en los niños, ¿no? Porque son enfermedades generalmente de niños. Muy rara vez se ve en jóvenes y en adultos, ¿no? Lógicamente podría verse, pero son casos muy aislados, ¿no? Y hoy día, lógicamente, con el tema de la vacunación, entonces todas estas enfermedades como que han pasado un poquito ya también al olvido, ¿no? Entonces, porque la vacuna hace que estas lesiones, ¿no es cierto?, ya no sean tan típicas, ¿no? Entonces, ese es el otro tema. Entonces, hay que tener cuidado ahora, porque ya muchas de estas lesiones que estamos viendo en la lámina, ¿no es cierto?, ya no las vamos a poder ver, ¿no? Excepto que el niño todavía no esté vacunado o no esté, ¿cómo se llama?, completado sus dosis. Entonces podríamos ver, ¿no es cierto?, estas lesiones exantemáticas, ¿no? Acá ven en la figura superior izquierda, que corresponde a un joven, una persona adulta, ¿no? Con lesiones, vean ustedes, ¿no es cierto?, atípicas, ¿no? Quizás corresponda a un tipo de sarampión, pero lógicamente las lesiones ya no son tan típicas como la del niño, la espalda del niño, vean ustedes, como la lesión exantemática, ¿no?
Entonces, estas lesiones ya, como digo, no sé, yo últimamente ya no he podido ya ver lesiones tan típicas porque la vacunación en nuestro país es bastante efectiva, ¿no? Casi 80% de cobertura, 90% de cobertura en los mejores casos, ¿no? Y en aquellos niños que no reciben vacunación podría verse todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración hoy en día. Entonces, el exantema, como decimos, ¿no es cierto?, es una erupción eritematosa difusa en la piel de extensión y distribución variable, habitualmente autolimitado, formado por una amplia variedad morfológica de lesiones, tanto eritematosas, purpúricas, maculares, papulosas, vesiculares y pustulosas, que son a veces acompañando el tipo de lesión exantemática, como hemos visto, ¿no? Entonces, hay exantemas también de tipos bacterianos, ¿no es cierto? Aparte de los virales, tipo bacteriano, tipo Rickettsia, tipo parasitarios, etcétera, ¿no? Y las petequias, que son lesiones muy pequeñas de color rojo o rojizo, a veces un poquito oscuro, ¿no? Violáceos, ¿no? Así vemos en la fotografía las petequias un poco oscuras en este miembro inferior, ¿no es cierto? A veces no tan típicas también, y hay que saberlas diferenciar bien. Entonces, en la familia Paramyxoviridae, nosotros tenemos estos virus, ¿no es cierto?, que son de tipo pleomórficos, de tamaño 150 a 300 nanómeros, con una envoltura en doble capa muy frágil y cubierta de dos proyecciones. Esta es la característica de toda la familia Paramyxoviridae, ¿no? El tamaño, la doble envoltura, ¿no es cierto?, y la cubierta de dos proyecciones. Y las proteínas de las envolturas, tenemos dos glicoproteínas, ¿no es cierto?, que forman dos tipos de proyecciones y una proteína no glicosilada, que también contribuye a la estructura e integridad de la capa interna de la membrana. Entonces, estas proteínas no son muy importantes en el daño patogénico, en la lesión patogénica que producen, ¿no es cierto?, como enfermedad. Todos los virus en general tienen estas características, ¿no? Hoy en día COVID también tiene, por ejemplo, esas características, ¿no?, de la particularidad de sus proteínas. Así, igualmente, este virus también, ¿no? Acá vemos en la gráfica, ¿no es cierto?, la partícula viral de sarampión, ¿no?, de paramyxovirus en todo caso, ¿no? Entonces, con sus características muy importantes, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de las características propias de esta familia, ¿no es cierto?, el hecho de que no se pueden cultivar en huevo embrionado, a excepción de virus de parotiditis. Se desarrollan en cultivos celulares y producen una acción citopática caracterizada por fenómenos de fusión de las células infectadas con formación de células gigantes o sincitios. Y en presencia de hematíes de pollo o de cobayo se produce una fijación del virus en los receptores nucleoproteicos de la célula. Esta es la característica del tipo de daño que produce paramyxovirus. Y también, lógicamente, esto vamos a repetir, ¿no es cierto?, lo vamos a decir cuando hablemos de sarampión, de parotiditis, etc. Muy bien, entonces en los paramyxovirus tienen una característica, ¿no es cierto?, patogénica, como todo virus, de penetrar en el aparato respiratorio, donde producen las infecciones agudas y sobre todo en niños, como hemos dicho. El virus de parainfluencia y respiratorio sincicial afectan a recién nacidos y a niños pequeños. Acuérdense que estos virus son de niños muy pequeños, ¿no es cierto?, y que ahí entonces hay que estar atentos para el diagnóstico, ¿no? Y el virus de sarampión y de la parotiditis producen ya infecciones más generalizadas, con lesiones más caracterizadas en la piel, como hemos dicho, ¿no? Acá tenemos a las familias de la familia Paramyxoviridae, su clasificación en géneros: respirovirus, morbillivirus y rubulavirus, ¿no? Y sus especies patógenas para cada uno de ellos.
¿no es cierto? En respirovirus hablamos de parainfluenza tipo 1, tipo 3. En morbilivirus hablamos de sarampión y parotiritis. Y en rubulavirus hablamos de parainfluenza tipo 2, 4A y 4B. Esta es la clasificación para para estos géneros, ¿no? Y sus especies patógenas para el hombre, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy característico, esto hay que tenerlo presente para el diagnóstico, sobre todo diagnóstico diferencial, ¿no? Acá vemos la descripción de este dibujo, de este esquema de la familia Paramyxoviridae, la presencia de su tamaño, 150 nanómetros, como hemos dicho, 300 nanómetros, la presencia de sus proteínas, la ribonucleoproteína, la capa doble de lípidos, la proteína de la membrana no glucosada o glicosilada, la glucoproteína HN, hemaglutinina neuraminidasa, perdón, y la glucoproteína F, ¿no? Entonces, estos son ARN, también hay que decirlos, son virus ARN, ¿no? Ya un esquema más elaborado, una fotografía del mismo, este ya es del virus de sarampión, ¿no es cierto? Tienen también sus características ¿cómo se llama? Claras, muy bien definidas, ¿no? Esta es una toma ¿cómo se llama? De una fotografía, una fotografía del virus. Y entonces vamos a referirnos un poquito ya ¿cómo se llama? Al virus de sarampión. El virus de sarampión, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a mostrar son características muy propias del sarampión, ¿no? La enfermedad de sarampión tiene características muy bien definidas, ¿no? Vean ustedes, ahí estamos viendo la cavidad oral de un niño, ¿no es cierto? Vean ustedes las lesiones petequiales debajo de la lengua, ¿no? En los carrillos laterales también, ¿por qué no? Y esto se llama las petequias o las manchas de Koplik, o las lesiones de Koplik, que son características en la cavidad oral sarampión en niños. Hay que tener un diagnóstico presuntivo muy temprano, ¿no? Para poderlos ver, porque las manchas de Koplik al día siguiente, después de la infección, desaparecen, entonces ya no pueden observarse, ¿no? Entonces, estas manchas de Koplik tienen esa característica. Y cuando ustedes abren la boca del niño y ven estas manchas de Koplik, ¿no es cierto? Eso es diagnóstico, pero definitivo, porque no hay otra enfermedad viral que produzca estas lesiones características, ¿no? Entonces, las manitos también, vean ustedes, la palma de las manitos también están tomadas y esto también es característico en el sarampión, porque otros virus no toman la palma de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, el sarampión sí. Entonces, estas fotografías que pueden hablar mucho de más que las láminas que les voy a presentar, ¿no es cierto? Deben ser muy bien recordadas, ¿no es cierto? Porque es muy característico, como digo, en el sarampión, ¿no? Muy bien, entonces las características del virus de sarampión son RNA cubiertos de capa lipídica, ¿no es cierto? Tienen un RNA monocateriano de 15.984 nucleótidos de polaridad negativo. Ya hemos dicho el diámetro del núcleo, su peso molecular, ya también hemos dicho. La nucleocápside helicoidal y la OMS ha reportado 23 genotipos o variantes, ¿no es cierto?, genéticas agrupadas. La tasa de mutación del virus es baja, el virus no tiene una alta mutación como otros virus, ¿no? Por eso es que permite utilizar una vacuna, ¿no es cierto?, que permite una cobertura muy importante, ¿no? Entonces, da una protección o brinda una protección bastante alta,
¿no es cierto?, a los niños, ¿no? Entonces, el niño puede, lógicamente, después de vacunado, puede hacer la enfermedad, ¿por qué no? Pero ya es una enfermedad de bajo riesgo, ¿no? De lesiones muy, muy, muy insignificantes, ¿no? Muy bien, entonces estos géneros, ¿no es cierto?, que pertenecen al género, estos virus que pertenecen al género morbillivirus, ¿no es cierto?, tienen estas proteínas, como hemos dicho, que les sirven para la patogenicidad, ¿no es cierto?, y producir enfermedad, ¿no? Repetimos, la hemaglutinina o proteína H, la proteína de fusión o proteína F, la neuraminidasa o nucleoproteína, la N, la proteína P, la que es una fosfoproteína, la proteína L, la que es una polimerasa, y la proteína M de matriz, ¿no? Y proteínas, hay otras proteínas no estructurales que son denominadas con la letra B chica o V y la letra C. Muy bien, las proteínas nuevamente con su localización y su función, la función que es muy importante en estos virus, ¿no es cierto? Porque cada una de ellas cumple una misión para, ¿cómo se llama? Para producir lógicamente la enfermedad, ¿no es cierto? Muy bien. Este es el mecanismo de diseminación, ¿no es cierto? Desde la inoculación en el tracto respiratorio, en la parte izquierda, ¿de acuerdo? Las gotitas de la saliva, donde el fluje, ¿no?, ingresan por el aparato respiratorio, en donde hacen una replicación, ¿no es cierto?, local, allí hacen un cuadro a veces respiratorio, tipo resfriado común, ¿no es cierto?, y después luego hacen una extensión viral, ¿no es cierto?, a través ¿cómo se llama?, de la vía sanguínea, vía hematógena, ¿no es cierto?, se van a distribuir, ¿no es cierto?, a diferentes lugares, como las conjuntivas, nuevamente el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el tracto urinario y el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, porque el virus se pasea, permítanme el término, ¿no es cierto?, en todo el organismo, ¿no?, por todo el organismo. Lógicamente tiene órganos blancos, ¿no es cierto?, que son los más afectados. Y lógicamente en sarampión complicado, en sarampión severo o grave, lógicamente va a producir estas lesiones que vemos en la parte inferior, como encefalitis, panencefalitis, que son las, ¿cómo se llama?, que son las formas más complicadas en sarampión, ¿no? Pero gracias a Dios, como digo, la vacunación hoy en día hace de que los cuadros de sarampión ya no se vean tan complicados, ¿no? Entonces, porque el sarampión, si muchos de ustedes han tenido sarampión de niño, pues el sarampión no deja secuelas, ¿no? Normalmente no deja secuelas, solo cuando hay complicaciones severas, en niños muy desnutridos, en niños que tienen algún padecimiento como cáncer, por ejemplo, o alguna enfermedad muy de fondo, que entonces a estos niños puede producirles estas lesiones, ¿no? Pero como repito, sarampión normalmente no debe dejar ninguna secuela de daño. Muy bien, entonces vemos que las células epiteliales, ¿no es cierto?, del tracto respiratorio son las principalmente afectadas, las vías sanguíneas también, la linfática, replican en las células conjuntivales, ¿no es cierto?, de todo el organismo. Y como decíamos en la lámina anterior, pueden aparecer cuadros de encefalitis, ¿no es cierto?, cuadros de encefalitis. Muy bien, la replicación viral, que es importante que también recordemos, un poco para, ¿cómo se llama?, para ilustrar la patogenia, ¿no es cierto? Hay fases, ¿no es cierto?, en la primera y segunda fase. La primera fase es la de adherencia a receptores específicos mediante sus proteínas, que pueden ser la hialuronidasa, neuraminidasa, etcétera, ¿no? También su proteína de fusión, etcétera, con las cuales van a penetrar a la célula, ¿no?
Y las otras fases de transcripción, traducción y replicación, ¿no es cierto?, que son importantes también para hacer el daño de cuadro clínico del sarampión. Muy bien, entonces hay receptores en las células, hoy ya se conocen que existen receptores en las células de las células humanas, CD46 y CD150, que son importantes para recepcionar, ¿no es cierto?, la partícula viral. El virus ataca tanto al linfocito T, ¿no es cierto?, y este linfocito T puede producir interleucina 4. Hoy en día el estudio de interleucinas es muy importante, ¿no es cierto?, y pueden hacerse diagnóstico también, ¿no es cierto?, haciéndose dosaje de interleucinas, ¿no es cierto?, haciéndose recuento también del linfocito T. Y la primera inmunoglobulina que aparece es la inmunoglobulina M, como siempre sucede en muchos casos virales, ¿no es cierto?, y posteriormente la inmunoglobulina G, ¿no?, que es la que permanece, ¿no es cierto?, por mucho más tiempo, ¿no? La permanencia de IgM es mucho más corto, ¿no? Y cuando quieren dosarse inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, la que debe dosarse al inicio es IgM y posteriormente, luego de una semana más o menos ya de enfermedad, deben comenzar a dosarse, ¿cómo se llama?, inmunoglobulina G, ¿no? Muy bien, entonces eso es importante para cuando ustedes tengan que pedir los análisis en caso de duda o de confirmación diagnóstica, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que deben pedir inmunoglobulina M? ¿Cuándo es que deben pedir ustedes inmunoglobulina G? Aquí tenemos algunos datos epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud, cómo es que se comporta este virus de sarampión en el mundo, ¿no? Entonces, porque hay países, como por ejemplo en el África, en el Asia, que lógicamente ¿cómo se llama?, la cantidad de niños desnutridos o que tienen otros tipos de enfermedades de fondo, entonces ahí la cantidad de mortalidad es muy alta, ¿no? Es muy alta. Entonces, para el año 2018, 2019 se reportó de que ya no había sarampión en el mundo, ¿no? Pero lógicamente el descuido de la vacunación ha hecho que nuevamente se rebrote, ¿no? Existan rebrotes de enfermedades en algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Europa mismo, ¿no? En América del Sur, nuestro país, ¿no es cierto? Ya se han reportado en lugares en donde la vacunación ha sido baja, ¿no es cierto? Se han reportado casos de casos nuevos de sarampión, ¿no? Entonces los niños menores de 1 año son los que sufren más esta enfermedad, las malas condiciones ambientales también, la atención médica inadecuada, desnutrición, infecciones bacterianas secundarias son las que van a complicar la salud del niño con sarampión, ¿no? Y eso puede llevar a la muerte de estos niños. El contagio, como decimos, le hemos dicho, las gotitas del fluje, de la saliva, ¿no es cierto? Eso es lo que produce el contagio en niños, ¿no es cierto? El periodo de incubación, 11 días, el cuadro prodrómico, 4 días, el malestar general es típico, la cefalea también. Lo característico en sarampión que veíamos era fiebre muy alta, entre 40 y 41 grados centígrados. Nuestros profesores pediatras, ¿no es cierto?, en el Hospital del Niño o en otros hospitales nos decían, ¿no es cierto?, que no había otra enfermedad viral que tenga fiebre tan alta como 40 a 41 grados centígrados. Y cuando se veía esta característica de fiebre, el diagnóstico se caía muy prontamente para diagnosticar sarampión, ¿no es cierto? Y también otra característica, como decíamos al inicio, las manchas de Koplik, los ojos estaban rojos, ¿no es cierto? Había fotofobia, el niño se quejaba de que la luz les molestaba, ¿no es cierto? El ojo estaba muy rojo, había un exudado conjuntival, tenía tos, había secreción bronquial, había estornudo, secreción nasal,
es decir, cuadros típicos respiratorios, ¿no? El exantema del paladar, como hemos dicho, en las manchas de Koplik, ¿no es cierto? Aquí la tenemos. Como hemos dicho, estas manchas de Koplik hay que verlas muy, muy tempranamente, ¿no es cierto? Dentro de los segundo día de exantema, luego después ya no se observan, se desaparece, ¿no es cierto? El exantema dura entre 2 a 4 días, más o menos, y tenía un orden de aparición, ¿no? Había un orden de aparición. Primero aparecía en las orejas, en la cara y en el cuello, el primer día. En el segundo día aparecía en el tronco y en el abdomen. En el tercer día, cuarto día, aparecía en las extremidades, ¿no? Piernas, brazos. Y en este mismo orden desaparecía, ¿no? En el mismo orden desaparecía, ¿no es cierto? Si primero apareció en las orejas y en la cara y en el cuello, o sea, era el primer lugar donde también comenzaban a desaparecer. Y ahora otra característica del sarampión era que cuando aparecía la lesión exantemática, la fiebre se desaparecía, ¿no? Entonces eso es también una característica. Aparecía el exantema y la fiebre desaparecía. No sé, porque a veces niños llegaban en el tercer, cuarto día de enfermedad traídos por la mamá, porque la fiebre no desaparecía o no bajaba, ¿no? Y entonces y la mamá decía, le ha aparecido estas manchas, así decía la mamá, ¿no? Le apareció las manchas y la fiebre se desapareció, doctor. Entonces eso era un diagnóstico característico de sarampión, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, nuevamente las fotografías que ilustran al sarampión, ven ustedes un niño con todo su cuerpecito en la cara, ven ustedes ya en el pechito también se observa, el cuello, ¿no? Las orejas también, su manito también se observa, de alguna manera también con lesiones también exantemáticas, vean ustedes el cuerpo, la espalda, los brazos, las zonas de los glúteos, las piernas, vean ustedes, todo el cuerpo está tomado, ¿no? Esto era un sarampión característico, ¿no? Un sarampión característico. Ojalá que ustedes puedan ver estos en vivo y en directo cuando lleven el curso de pediatría, ¿no? Entonces, porque ahí pueden ustedes comprobar este tipo de lesiones, ¿no? O la característica del sarampión. Muy bien, las complicaciones del sarampión, cuando ya una el sarampión encuentra, ¿no es cierto?, a un niño, con condiciones de complicarse, neumonías, ¿no es cierto?, infecciones diversas, cuadros diarreicos, otitis, laringitis, encefalomielitis, miocarditis, queratoconjuntivitis, es decir, complicaciones que a veces normalmente no se observan, ¿no? Pero pueden ustedes en alguna complicación de un niño pueden observarse estas cosas. Y cuando esto se complica, lógicamente el niño tiene que estar hospitalizado, ¿no? Tiene que estar asistido, ¿no es cierto? Porque si hay una infección bacteriana hay que coberturarlo con antibióticos, ¿no? ¿No es cierto? Porque tratamiento antiviral para esta enfermedad no existe, ¿no? Si hay otitis, laringitis, diarreas, entonces hay que darle soporte, ¿no es cierto? Hay que hidratar al niño, ¿no es cierto? Y a la niña, ¿no? El diagnóstico debe ser básicamente clínico, ¿no? Antiguamente, cuando nosotros teníamos un caso de sarampión, tratábamos de hacer un diagnóstico clínico y, lógicamente, ayudarnos del dato epidemiológico, ¿no? Porque a veces los niñitos iban a la fiesta del primito, de la primita, ¿no es cierto? Algún niño llegaba a la casa y este niño estaba saliendo del cuadro de sarampión y lógicamente estaba en fase de, ¿cómo se llama?, de contagio, ¿no? O también estaba en los primeros días de la enfermedad y estaba en fase de contagio, ¿no? Porque tanto en la parte final de la enfermedad hay una fase ¿cómo se llama?, de contagio, y tanto en el inicio de la enfermedad también hay una fase de contagio, ¿no? Entonces, los niños normalmente se contagiaban al contacto con otros niños
que estaban haciendo la enfermedad o lógicamente cuando ya estaban en fase de ¿cómo se llama?, de resolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando los cuadros clínicos no eran tan típicos y el médico quería hacerle, lógicamente, diagnóstico de laboratorio, ¿no es cierto?, para confirmar el diagnóstico, podía hacer cultivos en células de riñón humano o en mono, ¿no es cierto?, en laboratorios bastante especializados, ¿no? Normalmente los laboratorios no tienen pruebas para hacer cultivos en células, ¿no es cierto?, de riñón humano o de mono, bastante, y si los tienen serían laboratorios muy altamente especializados, ¿no es cierto? Entonces en todos los hospitales no tienen estos cultivos celulares. Yo me acuerdo mucho que el Hospital Naval, el Hospital de la Marina, era uno de aquellos laboratorios que recibía apoyo del CDC de Estados Unidos, y entonces ellos sí tenían estos medios de cultivo. Entonces, cuando teníamos problema de diagnóstico, enviábamos las muestras, ¿no es cierto?, al laboratorio del Hospital Naval. Y ellos nos devolvían, lógicamente, al cabo de una semana o después de 3, 4 días, nos enviaban los resultados, ¿no? El Instituto Nacional de Salud también tiene laboratorio, ¿no es cierto? Y ahí también se pueden enviar estas muestras, ¿no? Pruebas directas citológicas para ver lesiones de ¿cómo se llama?, de las células, del daño de la célula, de la piel, ¿no? Y hacer coloraciones con inmunofluorescencia, con inmunoperoxidasa, es decir, con también laboratorios bastante bien, ¿cómo se llama?, bien instituidos, ¿no? Y, lógicamente, para estas pruebas sí podrían haber hospitales, más hospitales que tengan esta posibilidad de diagnóstico. Y las pruebas serológicas, sobre todo, ¿no es cierto? Las pruebas serológicas que hoy en día, que es lo más fácil, ¿no es cierto?, de hacer el diagnóstico, ¿no? Hoy en día todo se hace por pruebas serológicas, ¿no es cierto? Y tienen alta especificidad, tienen alta sensibilidad, ¿no? Arriba de 90% de sensibilidad, arriba de 90% de especificidad. Entre ellos tenemos inmunofluorescencia, fijación de complemento, neutralización, inhibición de la hemaglutinación, PCR también, ¿por qué no? ¿No es cierto? Son pruebas serológicas que hoy en día nos dan muy alta, ¿cómo se llama?, probabilidad de diagnóstico, ¿no? Muy bien, entonces eso en la parte de diagnóstico. El pronóstico y tratamiento, como decíamos. Sarampión no debe producir cuadro de, ¿cómo se llama?, severo, cuadro complicado normalmente. Se ven casos, ¿no es cierto?, complicados y mortales en los niños que están muy desnutridos o que tienen alguna enfermedad de fondo, ¿no? Muy bien, el tratamiento son tratamientos sintomáticos nada más, y los antibióticos deben utilizarse en casos de complicaciones, ¿no? Porque el tratamiento del sarampión es sintomático: hidratar al niño, darle sus alimentos, ¿no es cierto?, adecuados, cuidar que el exantema no se infecte, ¿no es cierto?, cuidar esas cosas, ¿no? Muy bien. En la parte preventiva, como hemos dicho, la vacunación. Hoy nosotros en el país tenemos un buen programa, ¿no es cierto?, de vacunación. Todos los niños deben cumplir, ¿no es cierto?, con el programa de vacunación, y hay una gran variedad de vacunas, ¿no es cierto?, que nos llegan ¿no es cierto?, para la vacunación. Entonces, entre ellas tenemos Edmonston Zagreb, HU 191, CHAN 47, Shoar, que es la que utilizan en Estados Unidos, Moratén, Leningrado, que es la vacuna rusa, Han M13, ¿no es cierto? Y lo que hoy día se pone es la vacuna triple vírica, sarampión, papera, rubiola, ¿no es cierto?, que viene en una vacuna triple, ¿no?
Muy bien, las vías de administración, normalmente la vía subcutánea, ¿no es cierto? A veces el niño llora mucho, ¿no es cierto? La mamá no deja que, no se llama, que el vacunador lo hinque, le ponga la inyección, ¿no es cierto? Entonces se han ideado también, ¿cómo se llama? Otras vacunas como en aerosol, por ejemplo, ¿no? En aerosol, en chisguete, se chisguetea la cavidad nasal o se chisguetea en la cavidad oral y tiene el mismo efecto de poner una vacuna subcutánea o poner una vacuna intradérmica, ¿no? Entonces, también para facilitar y que el niño no esté llorando, que no esté que la mamá no se oponga a que a los chicos le pinchen, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Muy bien, entonces hay recomendaciones, ¿no es cierto?, para vacunar, ¿no es cierto? Entonces, hay sobre todo los pacientes que están inmunocomprometidos, ¿no? Que tienen problemas con un sistema inmunológico, entonces ellos deben recibir inmunoglobulina, ¿no? Las mujeres embarazadas también, ¿no es cierto? También deben recibir inmunoglobulina, ¿no? Entonces tienen altas dosis, alto porcentaje, ¿no es cierto? Como decía, de eficacia, ¿no es cierto? 90-95%, ¿no es cierto? Tanto de eficacia de estas vacunas, ¿no? La inmunidad dura por lo menos unos 20 años, ¿no es cierto? Y a veces los colegios antiguamente hacían vacunar cada 5 años o cada 10 años, ¿no? Pero basta con una sola vacuna y eso le va a dar inmunidad, ¿no es cierto?, de por vida, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces que el sarampión pase a la historia no es misión imposible, eso lo decía Robin Andy, jefe de inmunización de la UNICEF. Disponemos de los mecanismos y conocimientos para hacerlo. Lo que nos falta es voluntad política para vacunar a todos los niños, independientemente de dónde se encuentren. Sin este compromiso seguirán muriendo niños a causa de una enfermedad que se puede prevenir de forma fácil y barata. Entonces, cuando tengamos posibilidad de vacunar niños, hagámoslo, ¿cierto? A veces no queremos vacunar a los niños, ¿no es cierto? Por A o B cosas, ¿no es cierto? Pero lo mejor en enfermedad prevenible es utilizar la vacuna y vacunar a nuestros niños. Muy bien, eso era en cuanto a sarampión. En cuanto a virus de parotiditis, también es de la misma familia, ¿no? Virus de paperas, en todo caso, ¿no es cierto? Algunos seguro que han tenido su virus de paperas, ¿no? Que afecta a las glándulas parótidas, ¿no? Básicamente la glándula parótida, pero en definitiva todas las glándulas salivales se comprometen, ¿no? Tanto la sublingual, la submaxilar, también se comprometen, ¿no? También se inflaman, ¿no es cierto? Pero con mayor característica es ¿cómo se llama? La parotiditis. Y aquí estoy moviendo un poquito, ¿no es cierto? La lámina que me ha quedado un poquito baja, ¿no es cierto? Voy a ver si es que puedo. Ya, muy bien, acá lo podemos ver, ¿no es cierto? Esta persona, este joven, este no es un niño, es un joven, porque papera sí puede dar también jóvenes, ¿no es cierto? Y vemos un lado, sobre todo el lado izquierdo, ¿no es cierto? O lado derecho que estamos viendo, ¿no es cierto? El izquierdo para el paciente, ¿no? Como la glándula parótida, como la mitad de cara, ¿no es cierto? Está aumentado de volumen, el otro lado no está tomado, porque puede ser una parotiditis unilateral, ¿no es cierto? O también puede haber una parotiditis bilateral, ¿no? Pero en todo caso, ¿no es cierto? Es una parotiditis o papera, ¿no? Bien, entonces el virus de parotiditis también pertenece a Paramyxoviridae, paramyxovirus. La partícula viral es igual, 150-300 nanómetros, ¿no? De RNA de una sola cadena, nucleocápside helicoidal.
Las glucoproteínas son iguales que la de sarampión, la de hemaglutinina, ¿no es cierto? Neuraminidasa, la fusión, la F, la M proteína o matriz y la ribonucleoproteína, ¿no es cierto? Que es además el fijador del complemento, ¿no? Solamente reconocemos un serotipo de virus de parotiditis, ¿no es cierto? Se replica también en las células respiratorias y la glándula parótida es la que mayormente se afecta, ¿no? La glándula parótida. Son enfermedades endémicas, ¿no? Mayormente se ven en la época de invierno y primavera, ¿no es cierto? Son enfermedades de tipo estacionales, ¿no? Y la diseminación por la gotita de la saliva, ¿no? La gotita del fluje, como hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces ahí se disemina el virus, la partícula. No hay mucha necesidad de que, ¿cómo se llama?, de que exista una gran carga, ¿no es cierto?, de virus en las gotitas de saliva para producir ¿cómo se llama?, para producir el contagio, ¿no? Entonces, en 7 días, ¿no es cierto?, más o menos, el niño comienza a hacer la enfermedad, ¿no? Muy bien, paperas asintomáticas hoy en día, como decimos, las paperas hoy en día se pueden pasar, ¿no es cierto?, desapercibido, porque, como decíamos en las láminas anteriores, la vacunación hace que el cuadro sea muy leve, muy ligero, y a veces no se observa el gran aumento de volumen de las parotiditis, ¿no? Entonces hay un alto porcentaje, hasta 40%, de que las paperas se pueden pasar, ¿no es cierto? Y en un día, 2 días, el niño ya no tiene dolor, no tiene molestias, ¿no es cierto? Y bueno, el virus se desapareció, se fue. El periodo de incubación, 16-21 días, inmunidad para toda la vida cuando nos produce también esta enfermedad, ¿no? La diseminación igual, como decíamos, para sarampión, hay una inoculación, las células perdón, respiratorias preferentemente, hay una replicación viral en las células epiteliales, hay un estado de viremia, ¿no es cierto? Y la diseminación infecciosa, ¿no? Vean ustedes que este virus puede afectar varios lugares. Las glándulas salivales en general, como hemos dicho, los genitales, ¿no es cierto? Tanto en niños, en varones como en mujeres, ¿no es cierto? Los testículos en varones, los ovarios en mujeres. Y ahí producir también lesiones, ¿no es cierto?, de alguna manera intensas o de alguna manera leve, ¿no? ¿No es cierto? O oforitis en mujeres, cuando los ovarios son afectados, y epididimitis o orquiopididimitis en testículos en varones, ¿no? Y eso también puede dar, dependiendo de severidad, puede dejar daño, ¿no es cierto?, de infertilidad, ¿no? Entonces se han visto casos, ¿no es cierto?, tanto en varones como en mujeres, que las lesiones severas, ¿no es cierto?, de parotiditis en genitales pueden dejar un grado bastante moderado, ¿no es cierto?, de esterilidad. El sistema nervioso central también puede haberse afectado, los nervios periféricos, en los ojos, queratoconjuntivitis, en el corazón puede haber un problema de miocarditis, el riñón puede afectarse también momentáneamente, el páncreas también puede afectarse bastante fuerte, ¿no es cierto? Y dejar un estado de, ¿cómo se llama?, de diabetes, ¿no? Un estado secundario de diabetes en niños, pero jóvenes, ¿no es cierto?, que han tenido esta lesión viral, ¿no es cierto?, de manera severa, ¿no? Tiroiditis, estado de tiroiditis, lógicamente, tiroides que prontamente puede recuperarse, y otitis también, ¿no? Entonces vean ustedes las lesiones que sí pueden complicar, ¿cómo se llama?, las complicaciones de la parotiditis, ¿no? Muy bien, los síntomas en 2-7 días pues, deben más o menos el cuadro clínico, puede ser unilateral o bilateral como hemos visto en la fotografía. La mucosa oral enrojecida, la tumefacción del Stensen, del conducto de Stensen, ¿no es cierto?, de que es el conducto de la parótida, dolor al abrir la boca, que, ¿no es cierto?, hay un dolor, limita el dolor
cuando apertura la boca, y eso también puede ser una característica de diagnóstico, ¿no? La orquiopididimitis, como hemos dicho, ¿no es cierto? En jóvenes adultos puede ser bilateral también, y puede haber, como decíamos, un grado de esterilidad, ¿no es cierto? En mujeres también la oforitis, ¿no? Cuadros de meningitis puede haber, característico de meningitis, con cefalea, fiebre, rigidez de nuca, ¿no es cierto? Vómitos, etcétera, ¿no? Cuadros típicos de meningitis, ¿no es cierto? Igualmente encefalitis aséptica también, ¿no? Pancreatitis, como hemos dicho, y dejar un tema de diabetes de tipo juvenil, ¿no es cierto? El riñón también transitoriamente, como hemos dicho, se puede afectar. Hay oforitis, ¿no es cierto? Los ovarios de las niñas quedan afectados, y como decíamos, en varones también podemos decir acá en niñas que puede haber cierto grado de esterilidad, ¿no? Tiroiditis, miocarditis, endocarditis, que pueden ser casos muy, muy raros también, ¿no? Laboratorio igualmente puede, para hacer cultivos, ¿no es cierto?, de células de saliva, de orina, de faringe, ¿no es cierto? Y en las células, estos virus crecen bien, ¿no es cierto?, en las células de riñón de mono, en cultivos de células de riñón de mono, ¿no? También podemos hacer serología, entonces detectar la inmunoglobulina específica para parotiditis, ¿no es cierto?, que eso se utiliza bastante, ¿no?, para el diagnóstico, ¿no? Entonces, valorar tanto IgM como IgG, ¿no?, por fijación de complemento, por inhibición de malutinación, que puede ser radioinmunoensayo, etcétera, o por PCR hoy en día, ¿no? Tratamiento de la parotiditis, como hemos dicho, y la prevención, la vacuna, prevención vacunarse, ¿no es cierto? Y en casos de niños graves o mujeres embarazadas, la globulina hiperinmune, ¿no? La inmunoglobulina, ¿no? Muy bien. Tratamiento sintomático también, como hemos dicho. Virus de parainfluenza, también de la misma familia, Paramyxoviridae, ¿no es cierto?, del orden mononegavirus, y estos son rubulavirus, ¿no es cierto?, son respirovirus, tienen otros géneros, ¿no?, pero siguen siendo de la misma familia, ¿no? El virus de la parainfluenza humano tipo 2, 4A, 4B y otros, rubulavirus. El respiravirus, tenemos parainfluenza tipo 1, tipo 3, y que van a producir infecciones respiratorias en niños y recién nacidos, ¿no es cierto? Laringotraqueobronquitis, bronquitis y croup, ¿no? Entonces, estas infecciones tienen esta característica, ¿no? ¿No es cierto? La patogenia de parainfluenza en lugar primario es la nasofaringe. La nasofaringe es el primer lugar donde se infecta, y de ahí va a pasar a infectar el aparato respiratorio, ¿no es cierto?, en 25%, tanto el aparato respiratorio superior como inferior, ¿no es cierto? 2%, 3% de laringotraqueobronquitis grave, ¿no?, con croup, ¿no es cierto?, que la característica del croup. La viremia es infrecuente, reinfección frecuente debido a la variedad de serotipos. Es decir, sí, aquí sí puede haber, perdón, puede haber varios cuadros clínicos, porque hay varios serotipos, ¿no?, como hemos visto. Entonces, cada uno de ellos puede infectar independientemente al niño o la niña, ¿no?, y producir cuadros diferenciados, ¿no? Entonces, en la epidemiología, la transmisión interpersonal y por vía respiratoria, infecciones primarias en niños menores de 5 años, reinfecciones a lo largo de toda la vida, la inmunidad es corta, por eso es que para estos virus de influenza hay que vacunarse por lo menos una vez al año, ¿no? Entonces ahora están vacunándose, ¿no es cierto?, durante todo el año, ¿no es cierto?, para estos virus, ¿no? Muy bien.
Epidemiología, generalmente en el otoño, el tipo 1, tipo 2, todo el año el tipo 3, en guarderías y hospitales, ahí existen estos brotes y entonces hay que vacunar a los niños, ¿no? Y personas adultas también, ¿por qué no? La parainfluencia, infección respiratoria alta hasta neumonía, asociación más frecuente con el CRUP, incubación 2 a 6 días, ¿no? En la clínica ronquera, la característica de la tos perruna es una tos bastante característica que nos hace diagnóstico de esta enfermedad. Hay taquipnia, taquicardia y retracción, puede haber retracción supraesternal. Hay que diferenciar con la epiglotitis de Haemophilus influenza, ¿no? Que es un problema bacteriano, ¿no es cierto? Del Haemophilus influenza. En el laboratorio también igual, ¿no es cierto? En cultivos en líneas celulares, laboratorios que tengan esta, esta posibilidad diagnóstica hay que utilizarla, ¿no es cierto? Porque para hacer, digamos, el diagnóstico definitivo, ¿no? Y las pruebas serológicas, ¿no es cierto?, también se utilizan mucho hoy en día, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado porque hay otros paramyxovirus que pueden tener reacciones cruzadas, ¿no? Entonces hay que utilizar, lógicamente, el antígeno, ¿no es cierto?, es característico o el antígeno específico para la detección de cada uno de los virus, ¿no? El tratamiento, lógicamente, hay que cuidar las vías aéreas por el CRUP, ¿no es cierto? Pues el CRUP puede ser en algún momento un poco complicado, un poco severo, ¿no es cierto? Cierto grado de severidad, y ahí tenemos que tener cuidado con la vía aérea, ¿no? Entonces, cuando el niño necesita, ¿no es cierto?, algún tipo de asistencia a este nivel, ¿no es cierto?, se puede inclusive llegar a la intubación, ¿no? A intubar a los niños. Nadie desea, lógicamente, poner a la máquina o intubar a un niño, ¿no? Pero entonces uno tiene que estar atento, ¿no? Los sintomáticos, nuevamente, tratamiento, calmar el dolor, calmar el cuadro febril, etcétera, la dificultad respiratoria, etcétera, no asistir con oxígeno, ¿no? Y puede utilizarse algún antiviral como la mantadina, la rimantadina, la ribavirina, que se han probado con cierta eficacia en estas enfermedades, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo se llama? El tratamiento más importante son los sintomáticos, es decir, ver la complicación leve o ligera que tenga el niño, ¿no? Las vacunas también, lógicamente, son importantes, como hemos dicho, ¿no? Muy bien, virus de rubiola. Vean ustedes la lesión. No es la misma lámina que hemos visto para sarampión, lógicamente. Esta es una lámina de, ¿cómo se llama?, de rubiola, pero muy parecido, ¿no? Muy característico en clínica. En clínica es igualita ¿cómo se llama? El tipo de lesión, el tipo de cuadro clínico que el sarampión, ¿no? Bueno, lógicamente, cuando la rubiola es muy exagerada, muy severa, idéntica a sarampión. Pero normalmente rubiola es mucho más ligero, es un virus que produce una enfermedad mucho más ligera en cuadro clínico que el sarampión, ¿no es cierto? Entonces inclusive a veces ni nos damos cuenta que el niño está con rubiola, ¿no? Solamente podemos determinar la enfermedad de rubiola cuando hacemos dosaje, lógicamente, de anticuerpos en pruebas serológicas, ¿no es cierto?, para esta enfermedad. Solamente así podemos determinar muchas veces que la persona ha tenido, ¿no es cierto?, rubiola, si no, ni cuenta se han dado, ¿no? Ni en casa, ni en el hospital, ni en el consultorio se han dado cuenta de que el niño o la niña ha tenido rubiola, ¿no? Muy bien, ya es una familia togavirus, es diferente, ¿no es cierto?, de paramyxovirus, pero como digo, ¿cómo se llama? El virus de rubiola es idéntico en clínica, ¿no es cierto? En la clínica es idéntica que sarampión, ¿no? Son rubivirus, del género, y la especie patógena es el virus rubiola, ¿no? Existe otro género que es el alfavirus, ¿no es cierto?, que produce cuadros virales, ¿no
¿no es cierto?, en animalitos, ¿no? En animalitos, no en humanos. Vemos la fotografía ¿cómo se llama?, del togavirus, ¿no es cierto?, del virus togavirus, ¿no es cierto?, importante, ¿no? También la presencia de sus proteínas, ¿no es cierto?, son virus de diámetro mucho más chiquitos, 50-70 nanómetros, nucleocápside también envuelta, doble capa de lípidos, glucoproteínas, etcétera. También son RNA o ARN, ¿no? También son ARN. Eso producen enfermedad infecciosa y benigna. Normalmente el niño, la niña nunca quedan con secuelas. Bien raro que, aquí sí es muy raro que en rubiola exista complicación, excepto en rubiola congénita, ¿no es cierto? En rubiola congénita sí, el grado de lesión es bastante severo, dependiendo ¿cómo se llama?, de la infección en el feto, ¿no? En el feto. Pero en niños, ¿no es cierto?, niñas, la rubiola debe ser muy ligera, debe ser muy pasajera, ¿no? Entonces, también desde la época ya de que se está vacunando, ¿no es cierto?, normalmente a los niños, las niñas, ¿no? Entonces ya ha disminuido también la clínica ha variado, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, entonces, como hemos dicho, este virus de rubiola se comporta de igual manera en la clínica como un paramyxovirus, ¿no? Y sus características también laboratoriales son muy similares, ¿no? La multiplicación en células epiteliales igual es muy parecido, ¿no? Y por electroforesis se han hallado 8 polipéptidos virales diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza lógicamente al virus de rubiola, ¿no? Muy bien, entonces antes de la vacuna, cuando no se vacunaba para rubiola, los niños, ¿no es cierto?, esta enfermedad era epidémica, ¿no es cierto?, había cuadros epidémicos durante todo el año, ¿no? Muy bien, entonces esto también tenía este comportamiento, ¿no? Muy bien, entonces contagio también vía respiratoria, ¿no es cierto?, las gotitas de la saliva, el periodo de incubación 21 días, el pródromo 7 días, el cuadro exantemático aparece en 3 días, la misma frecuencia, el mismo ciclo de aparición en cara, cuello, tronco y extremidades, igual como aparece en rubiola. Hay otros virus que también producen cuadros similares a rubiola, que son los adenovirus, los enterovirus, Epstein-Barr, ¿no? Como hemos dicho, también en las primeras láminas. Puede haber complicaciones en rubiolas en jóvenes, en adultos, eso sí. Pueden producir cuadros de dolores en articulaciones, en las rodillas, en los codos, los tobillos. En la rubiola congénita, lógicamente, como hemos dicho, sí hay diferentes grados, ¿no es cierto? Puede haber problemas en el corazón, valvulopatías, en los ojos, retinitis, microftalmía, glaucoma, cataratas, en el hígado, hepatomegalia, en el vaso, esplenomegalia, cuadros neumónicos, cuadros de sordera, lesiones en los huesos largos, ¿no es cierto? Eso es lógicamente en rubiola congénito. Igualmente en el laboratorio, la serología con anticuerpos neutralizantes, anticuerpos fijadores de complemento, PCR, etcétera. La prueba serológica que se utilice más a menudo en el hospital, ¿no? El pronóstico es muy bueno, excepto en los casos congénitos, ¿no es cierto? Prevención, la vacuna. Rápidamente, porque el tiempo ya me gana, ¿no es cierto? Virus oncogénicos, virus ADN, virus ARN, ¿no es cierto? Son muy importantes que tengamos también una visión, ¿no es cierto?, de los virus que hoy en día ya se conocen, que, ¿cómo se llama?, tienen una predilección para producir cánceres, ¿no es cierto? Cada vez ya se va encontrando causalidad, ¿no es cierto?, causalidad de cánceres por virus, ¿no? Tanto ARN como ADN, ¿no? En virus ADN, poxvirus, herpesvirus, adenovirus, papovavirus, hepanavirus, ¿no? Y en el ARN los retrovirus.
revisemos rápidamente, entonces, algunos virus importantes, ¿no es cierto?, sobre todo en humanos: papovavirus, virus ¿cómo se llama?, poliomavirus, papiloma, que está relacionado al cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahí tenemos ¿cómo se llama?, el papiloma 16 y el papiloma 18, ¿no?, que está referidos, lógicamente, al cáncer de cuello uterino y también, ¿por qué no?, a otros tipos de cáncer genitales, ¿no es cierto?, del pene, también en el varón. Hay problemas de verrugas, ¿no es cierto?, en genitales, cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Entonces, y los papilomavirus genitales más frecuentes son de tipo 6 y de tipo 11, ¿no? Y entonces el 16 y el 18 están más relacionados al cáncer de cuello uterino, ¿no? Virus oncogénitos, ya esto lo hemos visto, creo que estoy retrocediendo. Ya, papovavirus, aquí lógicamente el papilomavirus humano, ¿no es cierto?, también de una variedad, da una variedad de tipo oncológico que tener presente, y el resto lógicamente en animalitos, ¿no?, en animalitos de diferentes razas. Poliomavirus, ¿no es cierto?, que en el humano tenemos el asociado a próstata, cáncer de próstata, y nefropatía, que es el especie BK, ¿no es cierto?, BK, y el JC está asociado a leucoencefalopatía multifocal progresiva. Es una variedad de virus lentos, ¿no?, de virus lentos. En adenovirus también vamos a ver algunas variedades, pero con mayor caracterización en algunos animalitos, ¿no?, en algunos animalitos. Poxvirus, generalmente en animalitos, y el humano muy rara vez se ve, a menos que se infecte, ¿cómo se llama?, accidentalmente, ¿no? Herpes virus son los más frecuentes, ¿no es cierto?, hoy en día, ¿no es cierto?, sobre todo cuando vemos citomegalovirus, relacionados al sarcoma de Kaposi, ¿no?, pacientes con, ¿cómo se llama?, con VIH, ¿no es cierto?, el virus Epstein-Barr, linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo, linfoma de células B en pacientes inmunosuprimidos, mononucleosis, linfoma de Hodgkin. Vean ustedes, esos son el virus la variedad de virus 4 y la variedad de virus 5, ¿no? También el virus 8, que también puede producir un cierto tipo de sarcoma de Kaposi, adenocarcinoma de colon, adenocarcinoma de próstata también, vean ustedes, ¿no? Entonces ya se están relacionando más estos virus a otros tipos de cánceres, ¿no? El virus herpes simple de tipo 2, cáncer de cuello uterino también, y de vulva, ¿no? Vean ustedes. Entonces, todas estas consideraciones hoy en día ya están bastante claras y están bien estudiados, ¿no? Muy bien, el virus tipo 8, virus herpes tipo 8, sarcoma de Kaposi, linfoma primario de fusión, enfermedad multicéntrica de Castleman, cáncer de ganglios, linfoma de inmunoblastos, plasmablásticos, perdón, pandavirus, virus de hepatitis B, ¿no es cierto? Esto es lo característico, el carcinoma hepatocelular primario, ¿no es cierto? Es el único virus que produce cáncer hepatocelular primario. Esto hay que tenerlo muy claro, es cáncer hepatocelular primario, ¿no es cierto? Esto es porque hay otros tipos de cáncer metastásicos, por cierto, que eso no tiene nada que ver con este tipo de virus, ¿no? Muy bien, entonces ya estoy terminando. Virus oncogénicos, pero estos tenemos aquí los ARN, perdón, los ARN, tenemos los retrovirus, y en humanos, lógicamente HTLV1,
y HTLV2, ¿no? Es el problema de leucemia, HTLV1, leucemia linfoma T del adulto, y HTLV2, leucemia de células pilosas, ¿no? Variedad de leucemias. Los retrovirus, los lentiviridaes. Entonces tenemos virus linfotrófico celular T humanas tipo 3, aquí tenemos el VIH-Sida, espumaviridaes, que eso se ve en los monos o en chimpancés. Virus y tumores, mecanismos variados, mecanismos ya de producción de virus, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de lesiones, ¿no es cierto?, que pueden estar asociados también a otros factores, como son factores físicos, factores químicos, sistema inmunológico deprimido, etcétera, ¿no? Existen varias teorías, ¿no es cierto? No voy a entrar en detalle, por favor. Existen todas estas teorías, ¿no es cierto?, del cáncer viral, la teoría del oncogen, la teoría del anti-oncogen o genes supresores de tumor, la teoría génica de cáncer, teoría de la inflamación o microambiente, etcétera, ¿no? Lo que es el oncogen, ¿no es cierto? El oncogen es un gen anormal o activado que procede de la mutación de un alelo de un gen normal llamado proto-oncogen, ¿no? Y que estaría involucrado en la síntesis de ADN. Existen muchos oncogenes hoy en día, ¿no es cierto? Y que están ya bastante bien identificados, ¿no? Entonces ahí les dejo algunos oncogenes, ya que están identificados, algunas lesiones, tanto en animalitos como en, como en humanos, ¿no? Muy bien, esta era mi clase de teoría, ¿no es cierto? Estoy presto para las preguntas que quieran hacer, por favor. Muy bien. Todo bastante claro, doctor. Gracias. Muy amables, hija. A los de mi grupo de mesa nomás tengo el gusto de conocerlos. No conozco al resto de jóvenes, de señoritas, pero desde acá les envío un saludo, ¿no? A todos, y espero que siempre se cuiden. Si ya se han vacunado, por favor me avisan también si se han vacunado. Como ustedes saben, yo soy el jefe de bienestar universitario de la universidad y estamos siempre atentos a todas sus necesidades. Las vacunas las maneja el Ministerio de Salud, no las manejamos nosotros, pero por favor, si tienen alguna dificultad de vacuna, siempre comuníquense, por favor. Muy amable, doctor. Gracias. Muy bien, Mar.